Bien, voy con la tercera y última parte de comprobar bujías y bobinas. Hemos visto los distintos métodos para ambos casos. Comentar, si se conoce el cilindro que falla, pues ahí uno se puede orientar mejor con el swap y gastar ese tiempo. Pero si es generalizado, quizás es más rápido el probador de chispa, el multímetro con resistencia o el osciloscopio. Y es necesario. Bien, ahora voy a explicación, intercambio de bujías, que no lo dije en la parte primera. Paso a paso. Precauciones importantes. El motor debe estar completamente apagado y frío, idealmente que no haya funcionado en la última hora. Nunca haga swap con el motor en marcha. Usa guantes y gafas de protección. Trabaja en un lugar bien iluminado. Herramientas necesarias. Llave de bujías, del tamaño correcto para el coche. Extensión y carraca. Trapo limpio. Calibre de gap, opcional pero recomendado. Cámara del móvil, para tomar fotos antes. Paso a paso para hacer el swap de bujías. Apaga completamente el motor y quita la llave del contacto. Espera que se enfríe. Quita la tapa de protección si tu motor tiene tapa plástica encima de las bobinas o bujías. Desconecta las bobinas o cables de alta del cilindro sospechoso y del cilindro bueno. Presiona la pestaña y tira con cuidado del conector eléctrico de la bobina, nunca tires del cable. En sistemas antiguos, desconecta el cable de alta. Saca las dos bujías. Usa la llave de bujías para aflojar y sacar la bujía del cilindro que está fallando. Haz lo mismo con la bujía de un cilindro que esté funcionando bien. 5. Intercambia las bujías. Coloca la bujía que estaba en el cilindro bueno en el cilindro problemático. Coloca la bujía sospechosa en el cilindro que funcionaba bien. No hace falta apretarlas mucho todavía, solo lo suficiente para que no se caigan. Vuelve a conectar todo. Conecta las bobinas o cables de alta en sus nuevos lugares. Deben encajar con un clic. Coloca la tapa de protección si la quitaste. Arranca el motor y prueba. Enciende el coche y déjalo en ralentí. Prueba acelerando suavemente en diferentes regímenes y si es posible en carretera. Observa si el fallo, tirones, misfire, fallo de encendido o vibración se movió al otro cilindro. 8. Interpreta el resultado. El fallo se movió con la bujía. La bujía está defectuosa, desgastada, sucia, gap incorrecto, rota, etc. El fallo se quedó en el mismo cilindro. La bujía no es el problema. Revisa bobina, inyector, compresión, etc. Luego, el fallo desapareció. Posiblemente era un mal contacto que se arregló al moverla. 9. Vuelve a colocar las bujías en su lugar original, después de la prueba. Consejos adicionales. Siempre mide el gap, separación de las bujías antes de instalarlas. Limpia la zona alrededor de la bujía antes de sacarlas para que no caiga suciedad dentro del cilindro. Aprieta las bujías con el torque recomendado, no las fuerces demasiado. Es recomendable cambiar todas las bujías al mismo tiempo si ya tienen muchos kilómetros. Toma fotos o anota el orden antes de desconectar nada. Bien, ahora explicación. Medir el gap de bujías. Esto lo tengo en el capítulo del volumen 6. Explico de forma completa y detallada cómo se mide el gap, separación de las bujías. ¿Qué es el gap de la bujía? Es la distancia entre el electrodo central, el pin del medio, y el electrodo lateral, la patita que forma la L. Esta separación es muy importante. Si es demasiado grande o demasiado pequeña, la chispa es mala, el motor falla, consume más gasolina o pierde potencia. Herramientas para medir el gap. Las más comunes son calibre de hojas, en inglés feeler gauge, el más preciso y barato. Luego, calibre de alambre, en inglés wire gap tool, muy usado, tiene varillas redondas de diferentes grosores. Luego, calibre tipo moneda o disco, más rápido pero menos preciso. Recomendación, usa un calibre de hojas o uno de alambre para mayor exactitud. Paso a paso para medir el gap. Apaga el motor completamente y quita la llave. Extrae la bujía. Sigue el procedimiento que te expliqué antes del swap.
Limpia la bujía. Quita cualquier suciedad, carbono o aceite con un trapo seco o un cepillo suave. No uses productos químicos agresivos. Elige la herramienta. Si usas calibre de hojas, elige la hoja del grosor correcto según las especificaciones del coche. Si usas calibre de alambre, selecciona la varilla del tamaño indicado. 5. Mide el gap. Inserta suavemente la hoja o la varilla entre el electrodo central y el lateral. Debe entrar con una ligera resistencia, ni muy suelta ni muy apretada. Si pasa sin tocar nada, el gap es demasiado grande. Si no entra, el gap es demasiado pequeño. Mueve suavemente la herramienta para sentir el ajuste correcto. 6. Lee el valor. En el calibre de hojas. Mira el número marcado en la hoja que ajusta bien, normalmente en milímetros o pulgadas. En el de alambre, lee el número de la varilla que entra justo. Valores típicos de gap. La mayoría de coches modernos, 0.8 milímetros a 1.1 milímetros. Algunos motores con bobinas potentes, hasta 1.3 milímetros o más. Siempre consulta el manual del coche o la caja de las bujías nuevas. Cada motor tiene su valor exacto. ¿Cómo ajustar el gap si es necesario? Para cerrar el gap, hacerlo más pequeño, golpea suavemente el electrodo lateral contra una superficie limpia de madera o con unas pinzas, con mucho cuidado. Para abrir el gap, hacerlo más grande, usa una herramienta especial de ajuste de bujías o unas pinzas de punta fina para doblar solo el electrodo lateral hacia arriba. Nunca toques ni dobles el electrodo central. Después de ajustar, vuelve a medir para confirmar. Consejos importantes. Mide el gap antes de instalar la bujía nueva. No ajustes bujías de iridio o platino con mucha fuerza, son más delicadas. Siempre ajusta el gap según las especificaciones del fabricante. Revisa el gap de todas las bujías cuando las cambies. Un gap incorrecto es una causa muy común de fallos de encendido. Repito, un gap incorrecto es una causa muy común de fallos de encendido. Bien, y ahora vamos a una cosa que me había dejado antes, que eran los cables de alta tensión. Explico todo sobre los cables de alta tensión que se llaman Spark Plugs Wires, los cables de las bujías. Existen los cables de alta tensión en sistemas COP. En sistemas COP, Coil On Plug, no existen cables de alta tensión. La bobina está montada directamente encima de la bujía, por lo que el alto voltaje va directamente de la bobina a la bujía sin cables intermedios. En estos motores, la mayoría de los coches desde 2005-2010 en adelante, solo tienes las bobinas COP y las bujías. En sistemas tradicionales, con distribuidor o bobina en pack, sí existen. Hay cables de alta tensión que van desde la bobina o distribuidor hasta cada bujía. Estos son los cables gruesos de goma negra que ves en motores más antiguos. Si el coche tiene bobinas individuales encima de cada bujía, no tiene cables de alta y puedes saltarte esta parte. ¿Cómo comprobar los cables de alta tensión? Paso a paso. Inspección visual. Primero y más importante. 1. Apaga el motor y quita la llave. 2. Localiza los cables de alta. Son los gruesos que van hacia las bujías. 3. Revisa cada cable uno por uno. Grietas, quemaduras, derretimientos en la goma, terminales oxidados, sueltos o con corrosión. Si el aislante está duro, quebradizo o se rompe al doblarlo. Marcas de aro, quemaduras blancas o negras. Luego, mueve los cables suavemente con el motor apagado. Si ves chispas o escuchas crepitación cuando el motor está encendido en la oscuridad, hay fuga de alta tensión. Luego, 2. Prueba con multímetro. Resistencia. Apaga el motor. Desconecta los dos extremos del cable, de la bobina / distribuidor y de la bujía. Configura el multímetro en modo ohmios, escala de 20 kiloohmios o más. Pone una punta en un extremo del cable y la otra en el otro extremo. Valores normales. Cables con resistencia.
normalmente entre 3.000 ohmios y 12.000 ohmios por metro, aproximadamente 5 kiloohmios a 20 kiloohmios total según longitud. Repito, cables con resistencia, normalmente entre 3.000 ohmios y 12.000 ohmios por metro, aproximadamente entre 5 y 20 kiloohmios según longitud. Bien, cables sin resistencia, menos comunes, cerca de 0 ohmios. Luego, esos son valores normales. Luego, si marca OL infinito, cable roto o desconectado internamente. Si marca 0 ohmios muy bajo, cortocircuito, que es raro. Si la resistencia es muy alta, cable en mal estado. Luego, 3. Hemos visto inspección visual, prueba con multímetro y ahora 3. Intercambio de cables, swap de cables, muy efectivo. Apaga el motor. Intercambia el cable del cilindro que falla con uno de un cilindro que funcione bien. Arranca el motor y prueba. Si el fallo se mueve al otro cilindro, el cable está malo. Luego, 4. Prueba con probador de chispa. 1. Desconecta el cable de la bujía. Conecta el probador de chispa entre el cable y la bujía. 3. Pon la bujía a masa. 4. Arranca el motor y observa la chispa. 5. Chispa fuerte y azul, cable bueno. Chispa débil, amarilla o intermitente, cable con fuga o mala conducción. Después, 5. Prueba con osciloscopio avanzado. Usa la pinza capacitiva alrededor del cable. Compara la onda secundaria con otros cilindros. Pico muy alto o irregular suele indicar cable con resistencia alta o fuga. Bien, ahora vamos. Orden recomendado para comprobar cables. 1. Inspección visual. 2. Swap de cables. 3. Resistencia con multímetro. 4. Probador de chispa. 5. Osciloscopio, si es necesario. Consejos finales. Los cables de alta tienen una vida útil de unos 60 a 100.000 kilómetros. Si son muy viejos, es mejor cambiarlos todos juntos. Siempre cambia los cables junto con las bujías y revisa las bobinas. Usa cables de buena calidad, silicona con buen aislamiento.